saludar a Juan José Gutiérrez, activista, organizador, hombre comprometido y que ha estado seguramente al pendiente de este anuncio, ha estado luchando para que salga la Guardia Nacional de Los Ángeles, protestando contra el trato indigno, por cierto, de algunas autoridades de inmigración a nuestra gente, y le agradezco mucho su paciencia y su generosidad para estar en Sin Censura. Mi querido Juanjo, ¿cómo ves de entrada esto que presentan los legisladores, un grupo de legisladores demócratas y republicanos? Te mando un abrazo. Un abrazo de regreso, Vicente. Muchas gracias por la oportunidad de hacer escuchar nuestra voz sobre este importantísimo tema de reforma migratoria. Y efectivamente hemos estado muy pendientes de todo lo que tiene que ver no solamente con el problema de la represión al pueblo trabajador inmigrante, sino también ante cualquier señal de que mediante acciones proactivas como la presentación de un proyecto legislativo como este que correctamente se llamaría la Acta de la Dignidad del 2025, que presentaron tanto la congresista María Elvira Salazar, republicana por el estado de la Florida, y la representante, la diputada Verónica Escobar, demócrata de Texas, y 18 legisladores adicionales, demócratas y republicanos. O sea que se ha constituido un bloque de congresistas iniciales de ambos partidos que suman en totalidad para que arranque este proyecto 20 legisladores. Entonces vamos a empezar por partes, Vicente, si te parece. Esta propuesta de ley tiene 5 componentes, ¿verdad? 3 de ellos hablan de darle estatus legal migratorio para que puedan las personas estar legalmente en el país bajo diferentes condiciones. Y hay 2 más que no voy a comentar mucho en esta ocasión, que es lo que tiene que ver con cómo se reformaría el sistema para revisar peticiones de asilo, o sea, los componentes que esto tendría por el desorden que se argumenta o se ha argumentado por los republicanos, que ha habido un gran desorden en el sistema de solicitud de asilos. Eso lo dejaremos para otra ocasión. Y luego aparte está pues el reforzamiento de la seguridad en la frontera y en todos puntos de acceso migratorio a los Estados Unidos, sea en la condición en la que uno llegara a los Estados Unidos. Yo me voy a concentrar hoy, Vicente, con tu permiso, en el plan para la mayoría de los trabajadores inmigrantes indocumentados que no tienen ningún estatus legal en este momento, que son la gran mayoría, es decir, los trabajadores inmigrantes indocumentados. Y luego, después de ese sector, vamos a hablar del sector que ha solicitado una visa de inmigrante, que traducido al español quiere decir una legalización, pero que para lograrla tienen que ingresar desde el exterior a los Estados Unidos. En el caso de los mexicanos, tienen que ir a Ciudad Juárez, Chihuahua, México, pasar un proceso de una entrevista, entregar documentos, un examen médico, etcétera, y luego que se asegura que todo está en orden, les dan una visa de ingreso legal a los Estados Unidos, ya con condición de residente permanente, y llegando a Estados Unidos pagan $260 en un último trámite para que por correo la autoridad migratoria les mande la preciada tarjeta verde a su casa. Vamos a hablar de ese sector también, y finalmente vamos a hablar de los soñadores, los que tienen estatus de DACA, los que fueron traídos a los Estados Unidos por sus padres como niños y se beneficiaron con un permiso de trabajo temporal que han podido estar renovando cada año a partir de que el presidente en aquel entonces, Barack Obama, creó este programa de DACA en el 2012 para dar estos permisos de trabajo
repito, renovables cada 2 años, y que en ese sector también se van a incluir a las personas que tienen estatus de protección temporal que se llama TPS. Este programa normalmente está disponible para personas centroamericanas, del Caribe, ¿verdad? Y algunos de otras partes de América Latina. Entonces vamos a hablar de esos 3 sectores porque me parece que son los más importantes. Primero, ¿Qué te parece? aclarando que es una iniciativa de ley que se tiene que discutir en el Congreso de Estados Unidos y por último tendría que firmarla Donald Trump, que no es ley, a pesar de que la anuncian como la ley dignidad, no es ley, es una iniciativa que se ha presentado y qué bueno que sea así porque solamente si queremos una solución eh, con uñas y dientes, tendría que ir por el Congreso. De otra manera, son curitas para la herida, pero aclarando eso para que la gente no se confunda, Juanjo. Sí, es un proyecto de ley, ¿verdad? Un proyecto legislativo. O sea, en Estados Unidos, como en la mayor parte del mundo donde hay democracias, el poder legislativo, es decir, el Congreso, es el lugar donde se introducen proyectos de ley, se debaten y se votan, ¿verdad? Ahora, eso es muy importante, Vicente, y qué bueno que lo señalas, porque hay que recordar que en este momento el control de la Cámara Baja, que es donde se introduciría este proyecto de ley, está en manos de los republicanos. Y el presidente de la Cámara Baja se llama Mike Johnson, y este Mike Johnson es el que al final de cuentas tiene el poder de controlar la agenda legislativa. Es decir, Mike Johnson es el que va a decir si se permite que se lleve a una discusión y a un voto en la Cámara Baja en pleno, para que por lo menos en la Cámara Baja pues se cumpla todo el proceso, y si pasara ahí, pues entonces pasaría a la Cámara Alta, al Senado. Ahora bien, este proyecto, que es solamente un proyecto, no es ley, como tú señalas, Vicente, primero tiene que ir al comité judicial, porque se trata de una ley, ¿verdad?, que se quiere discutir y aprobar. Y como trata de asuntos que tienen que ver con la autoridad del Estado, en este caso autoridades de inmigración, de aduanas, etcétera, etcétera, tiene que forzosamente ir al comité judicial. Ahí es donde va a empezar la discusión. Y yo no sé, no me viene a la mente en este momento quién es el presidente o la presidenta de ese comité, pero sin duda es un miembro de la mayoría que controla esa Cámara ahorita, que es el Partido Republicano. Entonces, no sabemos si esa persona es de extrema derecha y va a bloquear que se vaya a discusión este proyecto de ley ahí o no. Yo nada más explico esto para que el público se haga una idea que aunque se ha presentado este proyecto de ley avalado por 20 legisladores, tiene todavía un camino larguísimo que cubrir y muchos obstáculos que salvar para que pudiera llegar en algún momento a un voto en la Cámara de Representantes en pleno, y si fuera aprobado por voto de mayoría simple en la Cámara Baja, iría al Senado. O sea que estamos muy lejos, a menos que el presidente Donald Trump le diera órdenes a Mike Johnson de que mueva todo su poder dentro de la Cámara, porque de pronto surgiera un interés de que efectivamente un proyecto como el que vamos a discutir ahorita se mueva a una conclusión, porque de pronto el presidente lo apoyara. Sin el apoyo del presidente, sin el apoyo del liderato republicano en la Cámara Baja y en todo el Congreso, esto apenas es pues un primer paso, que yo pienso que su mayor mérito
es que reenfoca la atención de la situación represiva que hemos estado viviendo los inmigrantes en estos primeros casi 6 meses de gobierno de Donald Trump, ¿verdad? Y por lo menos empezamos a hablar, estemos de acuerdo o no con los componentes de este proyecto, que también puede sufrir muchos cambios en el trayecto de debate y voto, ¿verdad? Pues por lo menos ya se está hablando de que hay que darle una solución humanitaria a un problema humano y no un trato represivo al fenómeno de la migración indocumentada que aquí en los Estados Unidos se cuenta, como dijo la misma representante María Elvira Salazar, 10, 11 o más millones de trabajadores indocumentados y sus familias. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, vamos a hablar del primer componente, Vicente, si estás de acuerdo, que sería el que afectaría a la mayoría de los indocumentados. El primer componente establece que todo mundo, bajo esta propuesta de ley, que pudiera demostrar que llegó a los Estados Unidos a partir del 31 de diciembre del año 2020, de entrada, pues calificaría para hacer una solicitud bajo esta acta de la dignidad para que eventualmente le dieran un primer permiso de trabajo. Ahora, obviamente estas personas tendrían que cumplir toda una serie de requisitos, como por ejemplo, no tener antecedentes criminales graves, no haber golpeado a su pareja, cosas de esa naturaleza, haber trabajado, cosas de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, a partir del 2020, y tendrían hasta el 2027, hasta julio del 27, vamos a suponer que la ley pasara ahorita, pues tendrían hasta julio del 2027, 2 años. Dentro de ese tiempo podrían hacer su solicitud, presentar su solicitud y pagar una primera cuota de $1,000 para que se procese la solicitud. Y luego les darían un permiso de trabajo condicionado a que se porten bien y que sobre los siguientes 7 años paguen un promedio de $1,000 por año para mantener ese estatus de protección legal, o sea, de poder trabajar legalmente en el país. Podrían salir y entrar del país legalmente, es decir, salir legalmente y regresar legalmente a los Estados Unidos, cosa que ha sido un verdadero dolor de cabeza para mucha gente que está aquí indocumentada y que cuando se muere un ser querido, la mamá, el papá, un abuelo, abuela, un hermano, pues tienen que decidir si se la rifan y se regresan a México sin permiso o de donde son originarios, ¿verdad? O si se tienen que aguantar y vivir la angustia y el dolor amargo de no poder ir a despedirse de sus seres queridos por esta política antimigrante tan marcada que nos ha estado tocando vivir en los últimos 40 años. 2 cosas que agrego a lo que estás diciendo. Sería renovable, de acuerdo a lo que leo en el documento de la congresista María Elvira Salazar, sería renovable si mantienen buen comportamiento en Estados Unidos, o sea, que no se meten en cuestiones criminales, ni delitos, ni nada que se le parezca. Y aquí está lo que a mí en lo particular me brinca, que no habría un camino a la ciudadanía nunca, o sea, un arreglo permanente para estas personas de acuerdo a lo que se estipula en esta iniciativa. Así es. Bueno, son varias cosas, ¿verdad? El inmigrante que dejaría de ser indocumentado y tendría un permiso de trabajo bajo esta iniciativa de ley, tendría que pagar impuestos, todos los impuestos que corresponden, locales, municipales, estatales y federales, pero no tendría derecho a ningún beneficio público. O sea, pagaría al Seguro Social,
pero no podría recibir beneficios del seguro social, tendría que pagar impuestos de beneficio de desempleo, pero si se quedara desempleado no podría colectar seguro de desempleo, no podría colectar beneficios médicos pagados por el Estado por diversas razones, como sucede en este país actualmente, pero tendría que contribuir esos impuestos, ¿verdad? Eso también es algo que nos debe de preocupar mucho, Vicente, y me da mucho gusto que tú hayas aclarado que no hay un camino a la ciudadanía, ¿verdad? Porque yo me esforcé, esta propuesta de ley consiste de 261 páginas y en ningún lugar se dice con claridad que estos permisos de trabajo que serían renovables cada 7 años, siempre y cuando te portes bien, ¿verdad? En ningún momento dice que eso te daría el estatus de residente permanente, que a partir de ese momento te da el derecho de que a los siguientes 5 años ya tú puedes optar, como ocurre actualmente con los residentes permanentes, solicitar la naturalización, la ciudadanía de Estados Unidos y obtenerla luego de pagar las cuotas y a tomar el examen de ciudadanía. Eso también a mí me llamó mucho la atención porque eso me deja claro, o nos debe de dejar claro, Vicente, que la gran preocupación republicana y la razón por la que se oponen a que haya ningún arreglo legal al problema de los trabajadores inmigrantes indocumentados es porque no quieren que esos trabajadores inmigrantes indocumentados eventualmente sean ciudadanos, ya que sus políticas antimigrantes los harían sujetos de la rabia de este sector trabajador, que lógicamente la inmensa mayoría pues no votaría por candidatos republicanos una vez que obtuvieran la naturalización. Entonces, de forma muy creativa, María Elvira Salazar está planteando, ok, si ese es el problema de fondo, aunque no lo vamos a reconocer, pues no hay que darles el camino a la ciudadanía, nada más hay que darles el derecho a que trabajen, que paguen todos los impuestos como el resto de la población de los Estados Unidos, pero además no solamente no van a lograr la residencia permanente ni la ciudadanía, sino Dios nos libre de que puedan colectar los beneficios que el resto del pueblo trabajador norteamericano puede colectar, pensiones y cosas de esta naturaleza. Entonces, por ese motivo, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con esta propuesta de ley y como conocemos el proceso legislativo, Vicente, entonces nos corresponderá a nosotros, ya que no hay ninguna otra propuesta de ley, mientras no se presente otra por alguien más progresista que entienda la naturaleza del problema que acabo de mencionar, de que no se puede prácticamente condenar a estos millones de trabajadores indocumentados pues a una suerte de esclavitud moderna disfrazada de una protección a su dignidad humana sin que tengan derecho a colectar beneficios y peor, a lograr la legalización permanente y eventual ciudadanía con el derecho a los derechos plenos, ¿verdad? Entonces, una cuestión que se tendrá que tratar en los procesos legislativos donde este problema que menciono se puede modificar para que no quede en la forma en que en este arranque está quedando, es decir, negándoles el derecho a los derechos plenos a estos trabajadores. Fíjate que una de las diferencias que yo tenía de visión con Andrés Manuel López Obrador cuando hablaba de que se manejaría algo así como un nuevo programa bracero era esto, Así es. porque yo con mucho respeto difería con el presidente, porque me suena a algo así, como el programa bracero. Vengan porque los necesitamos. Van a estar legales, pero cuando básicamente decidamos, les damos una patada en donde te conté y adiós. Bueno, ¿Y por qué? Porque no tienen un camino a a un arreglo permanente en así Estados Unidos. Sería algo así como un estatus temporal. Y viendo a Donald Trump que le está quitando el estatus temporal a hermanos sudamericanos y hasta haitianos, creo,
sea, pues, sí, sí. pues hay que estar siempre con reservas, porque les está quitando el estatus legal temporal. Ya no estamos hablando de ir por indocumentados, estamos hablando de quitarles el estatus legal a estos hermanos, Sí. y el que quiera ver que vea y el que no, el que quiera escuchar que escuche. Bueno, qué bueno que lo mencionas, Vicente, porque eso me lleva a afirmar de manera categórica y contundente, que no deje la más mínima duda, de que lo que estamos viendo aquí con esta propuesta de la Acta de la Dignidad del 2025 es un programa braceros comprensivo, un programa de braceros moderno. Para los que no saben la historia del programa de los braceros, brevemente, este fue un programa que existió desde la época de los 1940, cuando estaba la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y se terminó supuestamente a principios de la década de los 60 y trajo millones de trabajadores inmigrantes legalmente a los Estados Unidos, ¿verdad?, a suplir la demanda de mano de obra en tres renglones de la economía. La principal fue la agrícola, pero también hubieron muchos mexicanos que trabajaron en la minería y en los ferrocarriles, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy interesante para conversar otro día, pero yo nomás quería echar luz, porque tú ya lo hiciste, Vicente, diciendo que cuál era respetuosamente una de tus diferencias con esta idea de que había que darle la bienvenida a un plan de braceros nuevo que pudiera haber tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí lo que estamos viendo es de que este no sería un plan bracero moderno para traer trabajadores agrícolas, sino que aquí calificaría a todo mundo, no importa en qué industria urbana o agrícola estuvieran concentrados, siempre y cuando pudieran cumplir con las normas que establecería esta propuesta, ¿verdad? Haber llegado a Estados Unidos a más tardar el 31 de diciembre del 2020, ¿verdad?, o antes, y no tener récord criminal, etcétera, etcétera, pagar todas las cuotas, impuestos, nunca cometer delitos que los hagan sujetos de que se les retire la protección. Entonces, yo coincido contigo, aquí hay problemas muy serios, como el hecho de que nos tenemos que preguntar, porque muchos van a decir, no, 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 pues como están las cosas, pues si esta propuesta de ley pudiera convertirse en ley, yo acepto que no me hagan ciudadano de este país nunca, yo acepto pagar impuestos y que nunca me den un beneficio, con tal de que me dejen en paz, que no salga a ir a trabajar con miedo, que pueda ir a levantar a mis hijos a la escuela sin miedo, ir a la iglesia sin miedo, ir al supermercado sin miedo, pero además sin derechos de ningún tipo, salvo el de trabajar, portarse bien, pagar impuestos y no recibir beneficios. Entonces, en una cápsula y pensando en voz alta, ese es el primer problema, que personas progresistas que estamos a favor de los derechos plenos para los inmigrantes, por los que hemos luchado, Vicente, todos nosotros, por cerca ya de 40 años, desde que fue la última ley de amnistía, así llamada por el presidente Ronald Reagan, que fue el que la firmó y la hizo ley, que se llamaba la IRCA, ¿verdad? El Immigration Reform and Control Act of 1986, el acta de la reforma migratoria de 1986, que fue la que le dio legalización a poco más de 3 millones de previamente trabajadores indocumentados, pero en aquel entonces con derechos plenos, ¿verdad? Es decir, con el derecho a ir por la ciudadanía. Ahí le paro y quisiera pasar al siguiente punto, si me lo permites, Vicente. Venga, Juanjo. Bueno, el siguiente punto, que también debe de ser muy controvertido para todos nosotros, es el hecho de que, como tú sabes, Estados Unidos le otorga de todas las visas que anualmente da en todo el mundo para que extranjeros vengan de forma permanente y legal a los Estados Unidos, ¿verdad? Ningún país puede recibir más del 7% del total que se da a nivel mundial,
¿verdad? Entonces, México recibe varios miles de estas visas. Entonces, por ejemplo, si un hermano ciudadano o un papá ciudadano pide a un hijo mayor de 21 años, actualmente la espera del momento en que empieza tu proceso de legalización hasta cuando potencialmente se concluye, involucra una espera de 25 años aproximadamente, un cuarto de siglo, imagínate. Entonces, pues imagina alguien que llega a los Estados Unidos o llegó a los Estados Unidos de 40 años y lo pide un hermano que se vino antes que ese hermano y pues se tiene que esperar 25 años. Quiere decir que hasta que no tenga por lo menos unos 65 años, si no es que más, tiene la expectativa de poderse legalizar y siempre y cuando haya entrado legalmente al país y eso, porque si entró de manera indocumentada, pues necesita un perdón, así le llaman en la ley popularmente la gente, pero ese perdón no lo puede conseguir porque quien lo pidió fue un hermano y no un cónyuge, que es la única persona que actualmente le pudiera conseguir ese perdón a ese inmigrante que estoy dando en este ejemplo. Entonces, es muy difícil que una persona indocumentada pueda salir de su condición de indocumentado a través de un proceso, ¿verdad?, de una visa. Es decir, esa persona va a tener que ir a Ciudad Juárez en el caso de los mexicanos. Si es nicaragüense, tiene que ir a Managua. Si es salvadoreño, a San Salvador. Si es hondureño, a Tegucigalpa. Si es haitiano, a Puerto Príncipe. Si es cubano, a La Habana, etcétera, etcétera, ¿no? Para poderse legalizar, concluir su trámite ahí y ya llegar con una visa. Lo novedoso en este plan del Acta de la Dignidad del 2025 es que si una persona, en este ejemplo que estoy dando, que está contemplando esperarse 25 años antes de que le toque su turno para legalizarse, ahora, al cumplir 10 años mínimos de espera, ¿verdad?, puede solicitar que ya le den la visa, pero siempre y cuando esté dispuesto a pagar una cuota de $50,000, Vicente, para que se la entreguen inmediatamente. Imagínate. O sea, ¿quién tiene $50,000 para dárselos al gobierno de Estados Unidos para que en lugar de esperarse 25 años, como sucede en el sistema actual vigente, pues nada más tenga que esperarse 10 o un poquito más de tiempo al momento en que solicita que le aceleren la entrega de su visa, siempre dispuesto a pagar esta multa, por llamarla de alguna forma popular, esta multa o este castigo valorado en un pago de $50,000. Ahora, aparte de eso, esta propuesta de ley del Acta de la Dignidad del 2025 plantea que se incremente el total de visas que Estados Unidos entrega al mundo anualmente y que ha creado este problema para México de que hay que esperarse 25 años para legalizarse. Planea que se doble y un poquito más. Es decir, mientras que México obtiene 7% del total de visas de legalización, ahora le van a subir al 15%. Quiere decir que si ahorita estamos teniendo que esperar 25 años, entonces si hacemos un cálculo frío matemático, entonces solamente habría que esperarse como 10 años o 11 años, ¿no? Porque habría más visas. O sea, se desbloquearía, se haría más rápido el trámite, pero para los que quieran una visa rápida en cuanto pasara esta propuesta de ley, pues tendrían que conseguir $50,000 para solamente esperarse 10 o los años en exceso de eso que ya hayan esperado y que ya no pueden aguantar más y quieran ir por su visa a Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, ese sería el segundo componente, Vicente. No sé qué comentarios que quieras hacer al respecto. ¿Cómo analizas tú el hecho de que quieran cobrar este castigo de $50,000 para acelerar la obtención de la visa para aquellas personas que tienen que salir del país
para ingresar desde el exterior legalmente con una visa de residente permanente. Yo preguntaría, ¿cuánto cuesta la dignidad? ¿50,000? Sí, Creo claro. que no pueden hablar de dignidad poniéndole precio, poniéndole un número a ese arreglo que merecería ser llamado dignidad, ¿no? No, Me parece una locura, porque si alguien tuviera, creo yo, $50,000, pues ya se hubiera regresado a hacer su casita o a poner su negocito en México, ¿no? claro, claro. Digo, pues yo lo tomaría, ¿verdad? Guardando, quisiera ser respetuoso, ¿no? Porque es el primer esfuerzo para que se hable de una solución humana, un problema humano, y no estar comentando de que si nos van a mandar a la isla de los Caimanes allá en Florida, ¿verdad? El Alcatraz de los Caimanes, sino que ya hablemos de cosas. Hay un problema humano, hay que darle una solución humana, ¿verdad? Pero tengo que ser concreto, Vicente, y yo diría que quererle cobrar a una persona un castigo de $50,000 por sacar su trámite más rápido, pues es prácticamente un acto indigno, porque yo creo que podemos estar de acuerdo tú y yo, Vicente, que sería excesivamente difícil que un mexicana pudiera pagar una cuota de esa magnitud como condición previa a recibir su visa de residente permanente. Nos queda un aspecto final que quiero cubrir rápidamente, Vicente, que sería el hecho de que las personas, ojo aquí, que tengan estatus de DACA, es decir, de soñadores, ¿verdad? Deferred Action for Childhood Arrivals, que en su definición corta es el programa DACA, o los que han tenido la protección temporal migratoria en el programa, bajo el programa TPS, o sea, estatus de protección temporal, que mayormente son centroamericanos, ¿verdad? Del Triángulo Norte, Guatemala no, Honduras y El Salvador y Nicaragua. Nicaragua. Está fuera Guatemala, aunque han estado luchando porque se les dé ese estatus. También lo han tenido personas de origen venezolano, que se los dio Joe Biden en su primer turno como presidente, cosa que les había negado el presidente actual Donald Trump, a pesar de que le dieron tanto dinero los venezolanos de la Florida a la campaña de Donald Trump la primera vez y también esta segunda vez. En este caso, fíjate, es más generosa la propuesta de ley de la diputada federal Verónica Escobar y María Elena Salazar, el Acta de la Dignidad del 2025, porque si esta propuesta de ley se convirtiera en ley, estos poseedores de la tarjeta de DACA y de TPS, que son permisos de trabajo temporal, al cumplir 10 años de residentes con ese estatus, pueden solicitar, ¿verdad? El estatus de residente permanente, ¿verdad? Y para que les den ese estatus, en esos 10 años en que tendrían este estatus temporal por última vez, ¿verdad? Que dejaría de ser de 2 años para hacer un estatus de un solo tirón por 10 años, pues la persona tendría que, entre otras cosas, o lograr ganarse un título universitario o servir por lo menos 3 años en cualquiera de las ramas del ejército norteamericano, o si no pudo hacer ninguna de esas dos cosas, servir en el ejército o hacerse universitario, probar que por lo menos ha trabajado un mínimo de 4 años y pagado impuestos en cualquier industria, ¿verdad? Y luego le harían una suerte de examen, como le hacen con las personas que solicitamos naturalización, donde uno tiene que demostrar un conocimiento básico de la historia de Estados Unidos y su forma de gobierno, es decir, una prueba de civismo, ¿verdad? Entonces, una vez
que se cumplen con esos requisitos y en los 10 años que han estado esperando que se les cumpla ese periodo de prueba último, pues no cometer delitos que los puedan eliminar de ser elegibles y cosas de esta naturaleza. Entonces, ahí, Vicente, es donde creo que el Acta de la Dignidad del 2025 parece ser que sería la más generosa, ¿no? Pero fuera de eso, pues claro, repito, lo que realmente tenemos aquí es una ley de braceros moderna, pero para todo mundo, donde hay que trabajar, pagar impuestos, pagar cuotas para poder recibir el permiso de trabajo a razón de $1,000 por año, pero no poder recibir ningún tipo de beneficio a cambio de los impuestos, tampoco la residencia permanente y menos la ciudadanía. En el caso de los que lograrían la residencia yendo a su país de origen, pues habría que esperarse por lo menos 10 años antes de poder hacerlo y estar dispuesto a pagar una multa de $50,000. O sea, que yo como analizo esta propuesta de ley, Vicente, es que deja mucho que desear y aunque los más aborazados van a decir, bueno, pues de esto a nada y como están las cosas, mejor esto, pues yo como un dirigente más de la comunidad trabajadora inmigrante, pues no puedo estar de acuerdo con aventarme así de cabeza y decir, sí, 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 que venga el nuevo plan de braceros moderno, ¿verdad? Porque yo realmente lo que estoy viendo aquí, pues es más que un plan de braceros, hay que decirlo de forma cruda, ¿verdad? Pues es un plan de esclavitud moderna donde se va a regular a la mano de obra inmigrante no anglosajona, ¿verdad? Especialmente la mexicana, centroamericana, sudamericana y caribeña, aunque también de otros países del tercer mundo, pero mayormente estamos hablando de esas poblaciones donde van a tener que pagar todo tipo de cuotas, ser ciudadanos modelos, del trabajo a la casa. Digo, es una esclavitud moderna sin ningún derecho ni sin ninguna expectativa de que después de que te exprimen y te sacan todo tu jugo de tus años más productivos de trabajo, etcétera, etcétera, llegas al final, ¿verdad? ¿Y luego qué? ¿Quién se va a encargar de ti en la vejez? ¿Cómo te vas a sostener si ya no tienes la posibilidad de tus años jóvenes de ser productivo, de trabajar, de proveerte por tu propio trabajo de los elementos que todo ser humano, los elementos básicos que todos necesitamos para sobrevivir? Importante que pongas sobre la mesa estos puntos, por eso te quiero agradecer, Juan José, por estar aquí en Sin Censura y espero que sigamos hablando de estos temas, porque ni cheque en blanco, ni cerrar la puerta totalmente, porque en estas discusiones se pueden quitar, se pueden poner cosas, así es el proceso legislativo, pero lo importante es que la gente que nos ve, que nos confía, esté informada. Y pues te mando un abrazo hasta Los Ángeles. Un abrazo, Vicente, y muchas gracias y estamos a la orden. Hasta la próxima. Estamos al pendiente también de los operativos de las redadas de ICE que no paran. Para despedirme, quería mencionar que este fin de semana, ya sabes que estuvimos en el condado de Ventura la semana pasada, me impresionó mucho la cantidad de jóvenes y voluntarios que están atendiendo las necesidades más urgentes de la comunidad, ¿verdad? Hay una organización que se llama Ventura County Defensa, BC Defensa, es el grupo líder que está acaparando alimentos y de forma sistemática se los está distribuyendo a familias indocumentadas que aterrorizadas no se atreven a salir a la calle. Son los que encabezan los grupos, lo que se denomina las brigadas de respuesta rápida, que andan siguiendo a la autoridad migratoria para poder avisarle al público a dónde no ir cuando se ven operativos de inmigración para evitar el arresto y la deportación. Y pues mucho liderato, un liderato emergente constituido por jóvenes, en este caso mexicoamericanas y mexicoamericanos,
que son los que están arriesgando su cuerpo y alma para proteger a nuestra comunidad y hacer que efectivamente se respete su dignidad. Y te reporto, Miguel, Vicente, perdón, para despedirme, que este próximo sábado, es decir, en 3 días, vamos a tener 14 marchas tan solo aquí en el condado de Los Ángeles. Obviamente la marcha más grande será en la ciudad de Los Ángeles y el objetivo de estas marchas pues tiene que ver con solidarizarnos con la comunidad inmigrante, donde ya podemos contar con algunas victorias yendo contra viento y marea, porque como se anunció al principio por el compañero que con el que estabas antes que conmigo, ¿cómo se llama? Antonio Ruiz, de que pues ya tuvimos una pequeña victoria porque la mitad de los 4,000 soldados de la Guardia Nacional han sido ordenados a que regresen a sus cuarteles y abandonen la ciudad de Los Ángeles. Soldados de la misma Guardia Nacional que todavía están desplegados aquí en Los Ángeles, y los 700 miembros de las tropas de las fuerzas navales de aquí que trajeron de Camp Pendleton al sur de la ciudad de Los Ángeles, que también todavía están desplegados aquí. Entonces, mucha actividad todavía. La situación, Vicente, continúa explosiva. Estamos motivados acá en los mexicanos, yo creo que en todos Estados Unidos, con esa declaración tan magnífica de parte de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que anunció que le va a dar recursos adicionales a los consulados, aunque no te quieren dar una entrevista a ti, ni a mí me quieren ayudar dándome nombres de los muchos abogados que dicen que tienen para referirles casos, y ni tampoco nos quieren ayudar a identificar víctimas de inmigración para meter demandas de acción de clase, para modificar, ¿verdad? Para diversificar las tácticas que tenemos que desplegar para poder defendernos de esta ofensiva represiva que ha desatado la administración del presidente Donald Trump en contra del pueblo trabajador inmigrante. Pero creemos que así como vamos a tener que modificar esta propuesta de ley, el Acta de la Dignidad del 2025, pues esperamos que en un momento dado la Secretaría de Relaciones Exteriores vea que es importante que se giren instrucciones a los consulados para que haya una mayor colaboración con las comunidades de base de aquí de los Estados Unidos, con los periodistas como ustedes, que no se discrimine a nadie, ¿verdad? Que realmente seamos la familia mexicana que todos aspiramos y debemos de ser, porque solamente de esa manera yo creo que vamos a triunfar y vamos a salir adelante. Muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazo desde aquí de Los Ángeles y estaremos pendientes de la próxima colaboración. Te mando un abrazo, Juan José Gutiérrez, hablando con nosotros sin censura. Documentame esto que me decías para llevarlo a la mañanera si es necesario. Con todo gusto. Juan José, muchas gracias. Cuídate. Ándele. La gente en el liderazgo allá en Los Ángeles en pie de lucha para cerrarse, para cerrar esta transmisión. Prepárenme el video en inglés de María Elvira Salazar, por favor. Se ha presentado la que cacarean como la Ley Dignidad de 2025. La ha presentado una experiodista, ahora legisladora republicana. Algunos dicen que es algo así como la Lili Telles en Estados Unidos, de origen cubano, crítica, dura crítica del gobierno de México, primero de Andrés Manuel López Obrador, ahora de la doctora Claudia Sheinbaum, y presenta esta iniciativa de reforma migratoria que dice, y lo leo de el sitio oficial de la legisladora Salazar: la ley Dignidad es una solución práctica y compasiva a la crisis migratoria de Estados Unidos. Pone fin a la inmigración ilegal, restablece el orden, otorga estatus legal sin amnistía a ciertos inmigrantes indocumentados de largo plazo, fortalece la fuerza laboral estadounidense, moderniza nuestro sistema de inmigración legal
y ayuda a reducir la deuda nacional. ¿Qué es? Seguridad fronteriza real, estatus legal sin camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados de largo plazo, protección para los Dreamers, inversión de 70,000 millones en trabajadores estadounidenses, un sistema migratorio legal modernizado y justo, y dice, sin costo para los contribuyentes. Estaría disponible para inmigrantes que estaban en Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2020. 7 años de estatus legal con permiso de trabajo, deben pagar $7,000 en restitución, cumplir con la ley y registrarse regularmente con el Departamento de Seguridad Nacional, sin beneficios federales ni camino a la ciudadanía, y renovables si mantienen un buen comportamiento legal. Así lo anunció María Elvira Salazar, la Lili Telles de Estados Unidos, porque era comunicadora, tenía sus noticieros. Trabajó, no recuerdo si solamente en Telemundo o en Univisión, pero la recuerdo de aquellos años en los que yo hacía mis pininos como reportero en la Florida. Ella es muy conocida por sus opiniones en medios de comunicación, y ayer así anunció, en un tono hasta de confrontación, de reto a Donald Trump y a la secretaria de Seguridad Nacional, esto que llama la ley